Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor por el don de su palabra con que nos alimenta hoy. En el Evangelio que hemos proclamado, nos habla de cuál es la prioridad de Jesús, qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Algunos podemos creer que a Jesús le gustaba estar frente a la multitud o estar en los grandes escenarios o con los enfermos. Pero no, al contrario, él buscaba estar a solas con sus discípulos, a estar en privacidad con ellos para dar las enseñanzas y darles el encargo del cuidado de los pobres, de los enfermos, de los niños. Él revela a sus discípulos, les muestra lo que hay en su corazón, les dice que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, pero resucitará. Sin embargo, sus discípulos no lo entendieron, porque a ellos les estaba preocupando otras cosas, en lugar de escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos estaban pensando en el poder, en la gloria. Llegando a casa, en Cafarnaúm, Jesús les hace esta pregunta: ¿de qué venían ustedes discutiendo en el camino? Ellos no tenían el valor de contestar la pregunta, porque ellos venían hablando quién era el más grande entre ellos, quién era el más importante entre ellos, quién ocupará los cargos importantes. Hermanos, según el criterio del mundo, el que tiene poder necesariamente debe ser servido por los demás. Pero para Dios no es así. Al contrario, el que está arriba, el primero, es el servidor de todos. Si los políticos, empresarios, jefes, supervisores, los padres de familia y los líderes religiosos entendiéramos esto, las cosas en el mundo no estarían como están. Muchos de los que alcanzan tener poder y dominio sobre los demás buscan sacar provecho de su posición, de su cargo, servirse de aquellos a los cuales debería servir. Por eso las estructuras políticas, sociales, económicas no podrán cambiar mientras el corazón del hombre no cambie, se convierta y tome verdaderamente ese compromiso como cristiano católico. El servir se aprende sirviendo. Por eso en el Evangelio nos dice: Jesús tomó un niño y le pone delante. Luego les dice: el que acoge a un niño como este, a mí me recibe. Con esto les muestra que el que quiera ser grande, que se haga pequeño. El que quiere ser primero, que se haga último. El que quiere ser el más grande entre ustedes, que sea el más grande servidor, dice Jesús. El Evangelio nos habla de la casa donde vamos a llegar nosotros es la casa del Padre,
nuestro Dios. Cuando lleguemos al cielo, Jesús nos va a hacer la misma pregunta. ¿De qué hablaban en el camino? ¿De qué vamos hablando mientras pasamos por el camino de esta vida? Muchos nos quedaremos callados porque nosotros hablamos de muchas cosas. Hablamos de negocios, hablamos del poder, hablamos de fiestas, diversiones, hablamos de viajes, hablamos de todo, pero no contestamos a la pregunta más importante: ¿a quién tenemos que servir? La actitud de Jesús nos pide hoy que pensemos cuáles son los dones que el Señor nos ha dado, qué capacidades tenemos, qué habilidades tenemos para poder servir, cuál es mi preparación, mi capacidad, mi potencialidad en este camino de la vida para poder servir mejor. No para ser más importante que otros, no para ser más admirado que otros, no para ser más poderoso que otros, sino para convertirme en un servidor más eficiente y capaz, porque esto nos toca hacer. Es decir, esta es nuestra vocación de cristianos, servir. Todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que podemos desarrollar en esta vida es para poder servir mejor. Luego buscar dónde está el niño, a los que yo debo acoger, servir, porque Jesús puso a un niño y dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Ahora Jesús nos pone frente a nosotros, a esos a los que debemos atender, acompañar, animar, proveer, servir, empezando en la casa. Ahí te puso el niño, ahí está tu familia, tu esposa, tu esposo. Ese es el niño. Son los que el Señor te pone delante de ti y dice: si lo recibes a ellos, a mí me recibes. Lo que hagas a ellos, a mí me lo haces. Esta será la pregunta en la casa del Padre. Cuando lleguemos a la casa del Padre, nos recordará del niño y nos dirá: tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste. Quizá nosotros nos quedaremos callados, avergonzados, como los discípulos del Evangelio, que no querían contestarle la pregunta porque venían hablando de otras cosas. Hermanos, no desaprovechemos el camino de esta vida. La mejor manera de aprovechar es darle gracias a Dios por las capacidades, por las habilidades y todo lo que podamos desarrollar, y darle gracias a Dios por esos niños que nos ha puesto delante, por esa madre que te dio la vida, por esos hermanos y amigos, compañeros del trabajo, porque si recibes con amor a ellos, es a Jesús a quien recibes. Si atiendes a ellos, es a Jesús a quien atiendes y sirves. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones
Amén.